Génesis 5 es uno de esos capítulos que muchos lectores pasan por alto. Una lista de nombres, una secuencia de edades, un registro de nacimientos y muertes, páginas que parecen sencillas y silenciosas. Pero detrás de esa aparente monotonía se esconde uno de los eventos más extraordinarios de toda la Biblia. Un hombre que no murió. En un capítulo donde cada vida termina con las mismas dos palabras. Y murió. Aparece un nombre que rompe el ritmo. Un hombre cuya historia quiebra el ciclo universal que comenzó en el Edén. Su nombre es Enoc, y su destino es un misterio que ha fascinado a creyentes durante miles de años. Antes de llegar a este punto fascinante, el capítulo inicia con una declaración solemne. Génesis 5:1. Se narra: este es el libro de las generaciones de Adán. Con esta frase, Dios nos introduce en un registro divino de la humanidad. No es un simple listado genealógico, es un testimonio de cómo el plan de Dios avanza aún después de la caída. Cada nombre representa una vida real, un propósito, una historia. Cada edad revela que Dios sostiene los días de cada persona, y cada y murió. Es un eco del juicio pronunciado en Génesis 3. La muerte entró, y la muerte reina. Pero en medio de ese paisaje donde la muerte parece tener la última palabra, Dios siembra un rastro de esperanza. Un hombre que no muere. Enoc aparece como una luz en un capítulo marcado por la oscuridad del destino humano. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Por qué Dios decidió llevarlo sin pasar por la muerte? La genealogía, que parece repetitiva de repente, se convierte en escenario de una pequeña revolución espiritual. Mientras todos los nombres siguen el mismo patrón. Nacen, engendran hijos, viven largos años y mueren. Uno de ellos cambia el curso natural de la historia. Enoc no solo vivió, caminó con Dios, y ese caminar lo llevó a un destino que desafía todo entendimiento humano. En este capítulo, Dios nos recuerda algo fundamental. Él ve generaciones enteras, pero también ve individuos que lo buscan. Para muchos, Génesis 5 es una lista. Para Dios, es una historia de cómo la humanidad avanzó y de cómo un solo hombre se convirtió en excepción gloriosa. La estructura repetitiva del capítulo es intencional. Es como un tambor que golpea una y otra vez una sola verdad. El ser humano nace y muere, pero cuando aparece Enoc, el tambor se detiene. El ritmo se quiebra. La muerte queda suspendida. El texto introduce una frase que nadie espera leer. Y desapareció, porque le llevó Dios. Este momento nos confronta con una pregunta profunda. ¿Cómo vivió Enoc para que Dios decidiera no dejarlo ver la muerte? El capítulo entero existe para mostrarnos algo que no debe perderse. Entre una humanidad marcada por la muerte, siempre habrá personas que eligen caminar con Dios. Génesis 5 no es una lista monótona. Es un escenario preparado para destacar un milagro. Es un lienzo gris donde un solo trazo de luz brilla intensamente. Aquí comienza el estudio de Enoc, el hombre que desafió la muerte no por su fuerza, sino por su comunión con el Creador. El hombre que no dejó una tumba, sino un testimonio. El hombre que aparece en medio de un mundo envejecido y mortal, caminando con el Dios eterno. El capítulo comienza con una expresión que pocas veces se detiene a considerar, pero cuya profundidad establece el tono espiritual de todo el pasaje. Este es el libro de las generaciones de Adán. Estas palabras describen mucho más que un listado genealógico. En la cultura bíblica, un libro de generaciones no es un simple registro civil. Es un documento sagrado que muestra cómo Dios se mueve en la historia a través de personas específicas. Cada nombre no es un número. Cada vida no es accidental. Cada generación es parte de un plan mayor. Génesis 5 es el primer libro genealógico oficialmente mencionado en las Escrituras. Es como si Dios abriera un archivo celestial y nos invitara a mirar cómo Él observa el paso del tiempo. La genealogía no es para llenar espacio, es para mostrar que Dios trabaja generación tras generación, incluso cuando el ser humano parece alejarse de Él. Después de la caída, la historia humana podría haber terminado en caos, violencia y desaparición. Pero Génesis 5 revela que Dios no abandona su creación. Él continúa la historia, registra las vidas
observa los años, preserva el linaje y prepara el escenario para su propósito redentor. El versículo continúa: el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Este recordatorio no es casual. Antes de hablar de edades y descendientes, Dios declara la identidad del ser humano. Fuimos creados a su semejanza. En un capítulo dominado por la muerte, Dios afirma que la marca de su imagen sigue presente. Aunque el pecado haya deformado la humanidad, no ha borrado la semejanza divina. Aunque Adán cayó, sigue siendo imagen de Dios, y esa imagen pasa a sus hijos. Por eso el versículo siguiente dice, Génesis 5:3, se narra: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí se observa una verdad profunda. La humanidad reproduce no solo cuerpos, sino naturaleza y propósitos. Adán transmite vida, transmite semejanza, transmite historia. Su hijo Set carga con la imagen de Dios, pero también con la realidad del pecado heredado. Génesis 5 está compuesto de vidas que reflejan ese doble legado: la altura de haber sido creados por Dios y el peso de haber caído lejos de Él. El capítulo muestra cómo Dios ve a la humanidad, no como masas anónimas, no como clanes sin identidad, sino como vidas individuales, cada una contada, anotada, conocida, definida. En un mundo moderno donde los números parecen definirlo todo, estadísticas, datos, promedios, Dios sigue recordando que Él conoce personas, no cifras. Génesis 5 es un testimonio de que Dios nunca pierde la cuenta de sus criaturas. Cada nombre es una historia, cada edad es una existencia, cada generación es una fase en el plan divino. Además, este capítulo conecta directamente con el propósito del pacto. Desde Adán hasta Noé, Dios preserva un linaje específico porque a través de ese linaje vendrá la restauración. Mientras Caín representa la línea del alejamiento, Génesis 5 muestra la línea de la promesa. Dios no solo registra vidas, registra el cumplimiento progresivo de su plan. Esta genealogía también revela la paciencia divina. Mientras el ser humano envejece y muere, Dios trabaja con siglos, no con segundos. La muerte domina, pero la promesa sigue en marcha. Cada generación nace y muere, pero el propósito eterno avanza sin interrupción. Génesis 5 es la evidencia de que Dios no se apresura, pero tampoco se detiene. Pero en este registro aparece algo más: la fidelidad silenciosa. Ninguno de estos hombres, salvo Enoc, tiene una historia desarrollada. Vivieron, engendraron, murieron. Pareciera que sus vidas no aportaron nada extraordinario, y sin embargo, su existencia sostiene el linaje que llevará al Mesías. La Biblia nos recuerda así que la fidelidad diaria, aunque parezca invisible, tiene un peso eterno. Génesis 5 no es una lista muerta, es la historia viva de cómo Dios sostiene la humanidad en medio del juicio. Es la prueba de que, aunque el pecado trajo muerte, la gracia mantuvo la vida, y es el escenario donde un hombre, en medio de miles, tomará un camino distinto: caminar con Dios. Génesis 5 sigue una estructura casi musical. Cada estrofa es una vida, cada compás es una generación, cada nombre resuena por un momento, y luego viene la misma frase que marca el final de un ciclo ineludible. Y murió. Esta expresión, repetida una y otra vez en el capítulo, se convierte en un estribillo sombrío que nos recuerda el alcance del pecado. Lo que Dios advirtió en el Edén: ciertamente morirás, ahora se cumple con precisión. La muerte, que era una realidad desconocida antes del pecado, se convierte en el destino común de todos los descendientes de Adán. La genealogía comienza con esperanza. A imagen de Dios lo creó. Pero cada nombre se cierra con ese eco inevitable: y murió. Es como si Dios estuviera mostrando el mapa de nuestra condición humana, sin adornos ni ilusiones. Los hombres viven años extraordinariamente largos, 800,90, casi 1,000 años. Pero el final es siempre el mismo. No importa cuán fuerte, productiva o larga haya sido su vida, la muerte los alcanza. Este capítulo es el espejo del juicio de Génesis 3 reflejado sobre generaciones enteras. El ritmo es intencional. Vive, engendra, vive más y muere.
Vive engendra, vive más y muere, una y otra vez, como un recordatorio repetido que golpea el corazón humano con la fuerza de un martillo. Entre los nombres encontramos figuras como Set, el hijo que sustituyó a Abel; Enos, en cuyos días los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor; Cainán, Mahalaleel; Jared, generaciones que sostienen la línea de la promesa; Matusalén, el hombre que vivió más tiempo sobre la tierra. Todas estas vidas prolongadas no detienen la sentencia, y murió. La muerte no hace distinción entre justos y pecadores, entre jóvenes y ancianos, entre poderosos y humildes. No importa cuánto avance la humanidad, cuántos años se vivan, cuántos hijos se engendren, la realidad es la misma: el pecado produce muerte. Génesis 5 es el documento más contundente de esta verdad. Pero esta repetición también tiene un propósito espiritual más profundo. Dios está mostrando que la vida humana, por más larga que sea, sigue siendo efímera comparada con la eternidad. Se construyen familias, se levantan generaciones, se multiplican días, pero sin Dios el destino final siempre será el mismo. Este capítulo, leído superficialmente, puede parecer triste, incluso monótono, pero esa monotonía es deliberada. Es el retrato de una humanidad que vive bajo la sombra de la muerte desde Adán. Cada repetición del murió nos recuerda que la muerte no es un accidente biológico, sino un recordatorio espiritual. La separación del hombre de su creador trae consecuencias definitivas. Y sin embargo, en este capítulo donde la muerte gobierna el ritmo de cada vida, Dios está preparando un contraste. La secuencia es tan uniforme, tan constante, tan predecible, que cuando lleguemos a Enoc, el quiebre será impactante. El capítulo setea la expectativa. Todos mueren, todos terminan igual, todos vuelven al polvo, hasta que aparece un hombre que no sigue el patrón, un hombre que no muere, un hombre que desaparece, un hombre que caminó con Dios. Toda la monotonía de Génesis 5 existe para resaltar un milagro. La muerte domina, excepto cuando Dios decide interrumpir su ciclo. El escenario está preparado. La sombra de la muerte cubre cada nombre. Y Dios está a punto de mostrar a través de Enoc que la muerte no tiene la última palabra cuando Él interviene. En medio de la genealogía de Génesis 5, aparecen nombres que muchos pasan de largo: Mahalaleel, Jared, Cainán, Enos, generaciones enteras que parecen existir solo para llenar espacio entre Adán y Noé. Pero cada nombre registrado en este capítulo tiene un propósito espiritual profundo. Dios nunca escribe un nombre sin intencionalidad. Nunca registra una vida por accidente. La genealogía es más que un linaje biológico, es un puente espiritual que prepara el escenario para Enoc y más adelante para Noé. Cada vida, aunque silenciosa, fue indispensable en la obra de Dios. Mahalaleel, cuyo nombre significa el que alaba a Dios, aparece como un susurro en medio de un mundo que se está alejando lentamente de la presencia divina. No se dice nada de sus obras ni de sus palabras, pero su nombre encierra una declaración. Incluso en generaciones marcadas por el pecado, hay quienes mantienen viva la alabanza. Luego aparece Jared, cuyo nombre significa descenso. Los primeros intérpretes judíos veían en este nombre una referencia simbólica a la época en que la maldad comenzó a aumentar significativamente en la tierra. No se menciona su carácter, pero su vida se desarrolla dentro de una generación que se estaba hundiendo espiritualmente. En ese contexto, en medio de un descenso moral, nacería un hombre que iría en la dirección opuesta, Enoc. Las vidas de Mahalaleel y Jared no destacan por milagros, hazañas o discursos proféticos. No predicaron como Enoc, no construyeron como Noé, no lideraron como Abraham, pero sí fueron parte del tejido de fidelidad que Dios preservó generación tras generación. Aquí surge una verdad profunda. Dios hace grandes cosas a través de personas cuyo único aporte visible es la fidelidad silenciosa. Cada uno de estos hombres vivió su vida, trabajó la tierra, engendró hijos, envejeció y murió. Sus días parecen repetirse sin acontecimientos extraordinarios, pero su existencia sostiene el linaje de la promesa. Sin ellos no habría Enoc.
Sin Enoc no habría Noé, sin Noé la humanidad habría sido destruida por completo. Génesis 5 nos enseña que no todos los que caminan con Dios serán conocidos, pero todos son importantes para el plan divino. Algunas personas expresan su fe mediante actos heroicos, otras lo hacen simplemente siendo fieles a Dios en la rutina diaria. La Biblia honra ambos caminos. En estas generaciones observamos también cómo Dios preserva una línea espiritual en medio de un mundo que se corrompe cada vez más. Mientras la descendencia de Caín se dedica a construir cultura, tecnología y autoexaltación, la línea de Set avanza en silencio, sin grandes eventos, pero sosteniendo la llama de la fe, que un día encenderá un hombre tan cercano a Dios que será llevado sin ver muerte. No es casual que Enoc aparezca en la séptima generación desde Adán. El número 7 representa plenitud, propósito, completamiento en la Escritura. Dios está enviando un mensaje simbólico. Después de 6 generaciones marcadas por la muerte, aparece Enoc como un rayo de vida en medio de la oscuridad. Pero esta historia no tendría poder si no fuera por las generaciones que lo precedieron. Ellos prepararon el terreno espiritual. Ellos mantuvieron la adoración. Ellos sostuvieron la fe. Ellos transmitieron la historia del Edén, la caída, la promesa del Redentor. Cada padre instruyó a su hijo, y esa cadena de obediencia permitió que Enoc creciera en un ambiente donde aún se hablaba de Dios. La genealogía nos enseña que la obra de Dios es intergeneracional. A veces Dios se manifiesta de manera espectacular en una vida como en Enoc, pero esa manifestación se apoya sobre generaciones que caminaron en fidelidad silenciosa. Mahalaleel y Jared no realizaron hazañas visibles, pero Dios vio su fidelidad. En sus días, ellos sostuvieron la línea piadosa en un mundo que se hacía cada vez más impío. Y gracias a esa estabilidad espiritual, Enoc pudo aparecer como el hombre que caminaría con Dios en medio de una generación que se estaba alejando del Señor. Génesis 5 nos revela que nunca debemos subestimar el impacto espiritual de una vida fiel. Aunque parezca ordinaria, Dios construye su propósito eterno sobre corazones que le buscan, incluso cuando el mundo no los ve. Cada uno de estos nombres, olvidados por muchos, fue recordado por Dios porque preparó el camino para alguien que cambiaría la historia espiritual de la humanidad. La genealogía avanza con un ritmo predecible, casi mecánico. Cada nombre sigue la misma secuencia. Vivió e engendró hijos, vivió más años y murió, hasta que de pronto la narración se detiene, el patrón se quiebra. Aparece un nombre que no encaja en la monotonía del capítulo, Enoc. El texto dice, Génesis 5, 21, 22. Se narra vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Ya desde el primer versículo, Enoc rompe el molde. No se dice simplemente que vivió y engendró, se dice que caminó con Dios. Es la primera vez desde el Edén que la Escritura usa este lenguaje. Desde que Adán y Eva fueron expulsados, nadie había sido descrito de esta manera. Enoc no se conformó con conocer historias del Edén. Decidió vivir restaurando la comunión perdida. En un mundo donde todos vivían largos años, pero morían igual, Enoc vivió para Dios. Mientras las generaciones anteriores cumplían el ciclo natural de la existencia humana, él eligió un camino espiritual. No se menciona que fuera un gran líder, ni un constructor, ni un guerrero, ni un fundador de ciudades. Su grandeza no está en sus obras externas, sino en su caminar interno, íntimo y continuo con el Creador. La frase caminó Enoc con Dios implica una relación profunda, constante, perseverante. No una búsqueda ocasional, no un acercamiento temporal en tiempos de crisis, sino una vida entera orientada hacia Dios. Es la imagen de dos personas que avanzan en la misma dirección, compartiendo propósito, dirección y corazón. Además, el texto destaca un detalle importante. Enoc comenzó a caminar con Dios después de engendrar a Matusalén. Esto sugiere que la llegada de su hijo generó una transformación en su vida. Quizás la responsabilidad de ser padre despertó en Enoc un nuevo sentido espiritual. Quizás Dios le habló en ese tiempo. Sea cual sea la razón,
Matusalén marcó un antes y un después. No es raro que Dios utilice momentos de transición, como el nacimiento de un hijo, para llamar a una relación más profunda. Mientras la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, mientras la línea de Caín se hundía en violencia y autosuficiencia, Enoc caminó en dirección opuesta. En una generación donde la muerte era la expectativa inevitable, Enoc esperaba la vida. En un mundo donde había oscuridad moral, él buscó la luz divina. En medio de una genealogía marcada por la frase "y murió", Enoc se convirtió en el hombre que no moriría. Su nombre llega justo en la 7ª generación desde Adán, número de plenitud espiritual en la Biblia, mostrando que Enoc representa una restauración, una señal de esperanza en tiempos corruptos. Él es un anticipo de lo que Dios hará: levantar personas que caminen con Él incluso en generaciones perversas. De la línea de Set surgirán siempre hombres y mujeres que se aferran al Señor en medio de un mundo en decadencia. La aparición de Enoc nos enseña que no todos están destinados a seguir el mismo camino que marca la cultura a su alrededor. Enoc vivió en el mismo mundo que las demás generaciones, enfrentó las mismas tentaciones, respiró el mismo aire contaminado por el pecado, pero eligió otra senda. Su vida demuestra que la comunión con Dios sigue siendo posible incluso en un mundo que se aleja de Él. Y entonces, cuando la Biblia presenta este contraste, una humanidad que vive para sí misma y un hombre que vive para Dios, el lector se prepara para un acontecimiento extraordinario. El escenario está listo. Enoc camina con Dios, y ese caminar será tan profundo, tan auténtico, tan íntimo, que Dios hará algo sin precedentes: interrumpirá el dominio de la muerte. Enoc aparece como una chispa de luz en un capítulo dominado por la sombra de la muerte, y su historia está a punto de revelarnos que caminar con Dios no solo transforma la vida, puede trascender incluso la muerte misma. Cuando Génesis afirma que Enoc caminó con Dios, no está usando una frase poética, sino describiendo una realidad espiritual profunda y excepcional. Esta expresión revela una vida vivida en comunión, obediencia y armonía con el Creador en un grado tan extraordinario que separa a Enoc del ritmo natural de la humanidad marcada por la muerte. Caminar con Dios implica una relación continua, constante e íntima. Significa vivir no a distancia de Dios, sino a su lado. No solo obedecer sus mandamientos, sino también compartir su dirección, su propósito y su corazón. No es un evento puntual, sino un estilo de vida. El texto declara, Génesis 5:22, se narra: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 3 siglos de caminar con Dios en medio de una generación que se corrompía rápidamente. Esto revela que el caminar de Enoc no fue un periodo emocional ni algo temporal. Fue la trayectoria completa de su vida adulta. Su fidelidad fue perseverante. Su búsqueda fue diaria. Su comunión fue creciente. Esta frase contiene varios matices espirituales. Caminar con Dios es una postura continua. Enoc no buscó al Señor en momentos de crisis, sino en cada día ordinario. Su vida no estuvo marcada por encuentros esporádicos con Dios, sino por una relación sostenida. Cada día era una conversación, un paso más en la misma dirección que Dios marcaba. Caminar con Dios implica acuerdo con Él. Amós 3 preguntas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Para caminar con Dios, Enoc tuvo que rendir su voluntad, someter sus deseos y alinear su vida con los caminos divinos. Su comunión no era accidental, sino intencional. Caminar con Dios transforma el interior. La Biblia no registra que Enoc realizara hazañas visibles, porque su mayor obra fue interna: su carácter, su fe, su santidad. Mientras otros construían ciudades o desarrollaban cultura, Enoc construía una relación con Dios. Su caminar moldeó su alma de tal manera que su vida se convirtió en un testimonio viviente. Caminar con Dios es ir contra la corriente. Enoc vivió en una época en que la maldad se multiplicaba rápidamente. Muy pronto, esa corrupción sería tan grande que Dios enviaría el diluvio. En ese entorno oscuro, Él eligió la luz. En un mundo que abrazaba la violencia, Él abrazó la presencia divina.
Su vida fue un acto de resistencia espiritual. Caminar con Dios significa agradarlo. Hebreos 11:5 declara que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La devoción produce obediencia. La obediencia produce agrado. Caminar con Dios no es una actividad invisible a sus ojos. Es una vida que le complace profundamente. Caminar con Dios prepara para la eternidad. Enoc vivió tan cerca de Dios que un día el paso entre tierra y cielo fue simplemente una transición natural. No experimentó ruptura, solo traslado. Su comunión en la tierra se convirtió en continuidad en la eternidad. Caminar con Dios es posible, incluso en la generación más oscura. Enoc vivió antes del diluvio, en tiempos de decadencia moral. Su vida demuestra que la santidad no depende del ambiente, sino de una decisión interior. La fidelidad no se apaga por la oscuridad alrededor, brilla más fuerte. Enoc caminó con Dios porque eligió hacer de la presencia divina el centro de su vida. No buscó fama, poder ni construcción de grandes obras humanas. Lo único que quiso fue vivir cada día en armonía con Dios, y esa comunión lo llevó al destino más extraordinario que un ser humano puede experimentar. En toda la genealogía de Génesis 5, cada nombre termina con la misma sentencia, y murió. Es el ritmo inevitable de la humanidad caída. Pero cuando llegamos a Enoc, el texto rompe abruptamente ese patrón. En vez de leer la frase habitual, aparece una declaración que desafía todo entendimiento humano. Génesis 5:24. Se narra: y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Aquí se produce uno de los eventos más misteriosos y sublimes de toda la Escritura. No es una muerte común, no es un acto simbólico, es un traslado real. Enoc no muere, Dios lo toma para sí. En un capítulo dominado por la sombra de la muerte, la vida de Enoc se convierte en una ruptura divina del orden natural. El verbo desapareció sugiere que un día Enoc simplemente no regresó. Su ausencia no fue un accidente, ni un extravío, ni una tragedia. Fue un acto soberano de Dios. La Biblia afirma que Dios mismo intervino en la historia humana y tomó a Enoc. No se le escapó la vida, le fue arrebatada la muerte. La expresión "le llevó Dios" es una de las más extraordinarias que se encuentran en el Antiguo Testamento. No significa que murió y fue llevado al lugar de los muertos. Significa que Dios lo trasladó de la tierra al reino celestial, sin pasar por la muerte, sin experimentar separación, sin conocer corrupción. Es una acción divina semejante a la que ocurriría siglos más tarde con Elías, quien fue llevado al cielo en un torbellino. Enoc fue el precursor de ese tipo de acto, el primero en experimentar el poder de Dios sobre la muerte antes de que la muerte fuera vencida en la cruz. Este traslado revela varias verdades profundas. La muerte no tiene autoridad sobre aquellos que caminan íntimamente con Dios. Enoc vivió en un mundo condenado por el pecado, donde la muerte reinaba. Pero Dios demostró que la comunión verdadera trasciende la sentencia de Génesis 3. Enoc no evitó la muerte por su fuerza, sino por la cercanía con Dios. Enoc fue llevado no por mérito humano, sino por elección divina. La Escritura no dice que Enoc desapareció por ser perfecto, sino porque caminó con Dios. Su vida no estuvo definida por obras extraordinarias, sino por una relación extraordinaria. Dios lo tomó porque le agradaba profundamente. El traslado de Enoc es una revelación anticipada del poder de Dios sobre la muerte. Antes del diluvio, antes de los patriarcas, antes de la ley, Dios mostró que la muerte no es el final para quienes viven en comunión con Él. Enoc es una señal profética de la resurrección y de la vida eterna. Su desaparición fue un testimonio para su generación. Aunque Génesis no describe la reacción de los hombres de su tiempo, podemos imaginar el impacto. Un hombre caminaba con Dios y un día no estaba. Su ausencia habría sido un mensaje vivo, una advertencia silenciosa de que Dios observa, recompensa y actúa soberanamente en la vida humana. Enoc es un prototipo del creyente que será transformado sin ver muerte. El Nuevo Testamento, al hablar del arrebatamiento, describe un evento donde algunos serán transformados sin morir. Enoc es la sombra de esa promesa. Su vida anticipa la esperanza de todos los que buscan al Señor con fidelidad.
El misterio de Enoc no radica en su desaparición, sino en su caminar. Su destino fue consecuencia de su devoción. No se menciona que haya construido algo monumental, fundado algo nuevo o liderado multitudes. Lo único que la Biblia subraya es su comunión con Dios, y esa comunión fue tan profunda que Dios decidió que no experimentara la muerte. Enoc no dejó una tumba, dejó un testimonio. No dejó un monumento, dejó un ejemplo. No dejó palabras escritas, pero dejó una vida que predicó más fuerte que cualquier discurso. Su desaparición no termina la historia, la eleva. En medio de un capítulo donde la muerte domina los finales, Dios levanta a un hombre para mostrarle a la humanidad que quienes viven para Él jamás mueren realmente. Aunque Génesis no registra palabras de Enoc, el Nuevo Testamento revela algo impresionante. Enoc no solo caminó con Dios, sino que también habló en su nombre. Judas afirma, Judas 1, 14, 15. Se narra de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Esta declaración transforma por completo nuestra comprensión de Enoc. No fue solo un hombre piadoso que caminó con Dios, fue un profeta que anunció el juicio divino sobre una generación sumida en la corrupción. Su vida interior estaba tan alineada con Dios que recibió revelación del futuro y proclamó un mensaje que traspasaba su propio tiempo. Enoc vivió en días donde la maldad comenzaba a multiplicarse rápidamente. Era una generación que se dirigía hacia el nivel de perversidad que más tarde provocaría el diluvio. Sin embargo, en ese ambiente oscuro, Enoc levantó una voz que confrontó el pecado y anunció la intervención de Dios. Su mensaje no fue cómodo. Fue una advertencia directa. Dios vendrá, juzgará y hará justicia. Su profecía revelaba una visión extraordinaria: la venida del Señor acompañado de miríadas de seres santos. Esto lo convierte en uno de los primeros hombres en la historia humana que habló sobre la manifestación gloriosa de Dios en juicio. Enoc vivió cerca del principio de la humanidad, pero vio el final. Caminó con Dios de tal manera que Dios le permitió contemplar el futuro. Su mensaje destacaba la impiedad dominante de su generación. Enoc denunció el pecado, no desde la superioridad moral, sino desde la comunión con Dios. La autoridad de sus palabras provenía del lugar secreto donde caminaba con el Señor. Su vida respaldaba su mensaje. No era un profeta que decía una cosa y vivía otra. Era un hombre cuya existencia entera era testimonio de fidelidad. Enoc representa al creyente que vive en un mundo corrupto sin ser absorbido por él. Su caminar con Dios lo diferenciaba de todos. Su voz profética lo hacía brillar aún más en medio de la oscuridad. Mientras la mayoría seguía su propio camino, él siguió el camino de Dios. Mientras otros justificaban su impiedad, él anunciaba la justicia venidera. Su profecía anticipa el juicio del diluvio, pero también apunta al juicio final. Judas muestra que Enoc no solo habló a los hombres de su época, sino a toda la humanidad futura. Su mensaje atraviesa generaciones. Dios no ignora la maldad, la confronta, la juzga y la vence. La vida de Enoc nos enseña que la verdadera comunión con Dios inevitablemente produce una voz que anuncia la verdad. Quien camina con Dios ve lo que otros no ven, entiende lo que otros no entienden y habla lo que otros no se atreven a hablar. Su vida, su mensaje y su destino final son un testimonio de que el caminar con Dios transforma no solo la persona, sino la generación que lo rodea. Enoc caminó con Dios, habló por Dios y fue llevado por Dios. Su existencia entera fue una señal profética para su tiempo y para el nuestro. En una humanidad que se dirigía hacia el juicio, Enoc se convirtió en un faro de fidelidad y en una voz que anunció que Dios reina, observa y vendrá a cumplir su justicia. El Nuevo Testamento no solo menciona a Enoc, lo destaca como uno de los ejemplos más sublimes de fe en toda la historia bíblica. Entre los héroes de Hebreos 11, Abel, Noé, Abraham, Moisés, aparece Enoc con una singularidad absoluta. Fue el hombre que no vio muerte porque agradó a Dios. Hebreos declara, Hebreos 11:5, se narra: por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo es una ventana espiritual que revela lo que Génesis apenas insinúa. La razón detrás del traslado de Enoc no fue misterio, suerte ni capricho divino. Fue fe, una fe que no se limitaba a creer en la existencia de Dios, sino a vivir en profunda dependencia de Él. Enoc no fue trasladado por sus obras, por su inteligencia, ni por su impacto social. Fue trasladado porque agradó al Señor con su caminar diario. La expresión tuvo testimonio indica que su vida hablaba por sí misma. Su conducta, su carácter, su devoción, su obediencia, todo daba evidencia de una fe viva. En una generación que se hundía en impiedad, Enoc vivía como un hombre cuya relación con Dios definía cada paso que daba. El autor de Hebreos continúa con una declaración universal. Hebreos 11:6 se narra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no está aislado. Es la explicación del caminar de Enoc. Para agradar a Dios, él cumplió con estos dos principios fundamentales. Creyó que Dios es real, no como idea, no como tradición, no como concepto cultural. Enoc vivió consciente de la presencia divina. Su caminar era una expresión continua de esa convicción profunda. Creyó que Dios recompensa a quienes lo buscan. Enoc no caminó con Dios por obligación, sino por amor y confianza. Su búsqueda diaria estaba impulsada por la certeza de que Dios es bueno, fiel y cercano. Aun en un mundo donde la mayoría vivía sin Dios, él sabía que caminar con el Creador era el verdadero destino del ser humano. Este entendimiento revela que la vida de Enoc fue un acto de fe constante. No caminaba con Dios por conveniencia, sino porque su fe lo movía a buscarlo. Su relación con Dios no era ritual ni mecánica, era real, viva, íntima. El traslado de Enoc también tiene un significado teológico profundo. Enoc es un anticipo del triunfo de la fe sobre la muerte. Antes de la ley, antes del pacto con Abraham, antes de la resurrección de Cristo, Dios mostró a través de Enoc que la comunión con Él abre la puerta a la vida eterna. Enoc es un símbolo del creyente que vive en tal armonía con Dios que la muerte pierde poder sobre su destino. Enoc demuestra que la fe transforma el destino humano. Todos los nombres de Génesis 5 están marcados por «y murió», pero Enoc está marcado por otra frase: Dios lo llevó. Su vida nos enseña que la fe no solo cambia la manera en que vivimos, sino también la manera en que terminamos. Lo que para otros es final, para Enoc fue una continuación natural del caminar con Dios. Enoc representa a los que serán transformados sin ver muerte. Pablo explica que habrá una generación que será arrebatada sin morir. Enoc es el prototipo de esa esperanza. Su traslado es una promesa visual de que la muerte no es el destino final de todos. Hay una vida más allá del cuerpo, y la fe abre la puerta a esa realidad. Enoc demuestra que agradar a Dios es posible. En un mundo saturado de pecado, él agradó a Dios. En una sociedad que rechazaba al Señor, él caminó con Él. En tiempos donde la fe escaseaba, Enoc vivió por fe. Su ejemplo elimina cualquier excusa humana. Si Enoc pudo caminar con Dios en días tan corruptos, cualquier creyente puede hacerlo hoy. Su vida declara que la verdadera grandeza no está en logros visibles, sino en la fidelidad invisible del corazón. Enoc es testimonio eterno de que la fe recompensa. Dios lo tomó, no murió, fue trasladado. Enoc no buscó una recompensa, pero la halló. No buscó evitar la muerte, pero Dios la evitó por él. Su vida nos enseña que quienes caminan con Dios no pierden nada y lo ganan todo. Enoc vivió por fe, caminó por fe, habló por fe y fue llevado por fe. Su historia no es un adorno en la genealogía, sino un faro eterno para todos los que buscan agradar a Dios. El capítulo de Génesis 5 termina con la historia de un hombre que desafió la fuerza dominante de su tiempo, la muerte. En un mundo donde todos vivían largos años, pero terminaban igual, Enoc eligió un camino distinto. Su vida es una invitación
una advertencia y una promesa. Invita a buscar a Dios, advierte sobre la impiedad y promete que la comunión con Dios tiene recompensa eterna. Ahora la pregunta inevitable es, ¿cómo podemos caminar con Dios hoy como Enoc lo hizo entonces? Enoc vivió en una generación marcada por la decadencia moral. La maldad empezaba a extenderse como una sombra que pronto cubriría la tierra. Sin embargo, él decidió vivir de manera diferente. No se dejó arrastrar por la cultura, no siguió la corriente, no imitó la impiedad de sus contemporáneos. Su caminar con Dios fue una declaración que trascendió su tiempo. Caminar con Dios hoy implica varios llamados espirituales profundos, elegir la presencia de Dios por encima de las voces del mundo. Enoc no vivió rodeado de personas piadosas. Él fue la excepción, no la norma. La mayoría vivía según sus propios deseos, sin temor de Dios. Aún así, él eligió la comunión divina. Caminar con Dios comienza con una decisión: apartarse de todo aquello que interrumpe la relación con el Señor y acercarse voluntariamente a su presencia día tras día. Vivir una fe que produce obediencia. La fe de Enoc no fue una creencia abstracta, fue un estilo de vida. Su caminar era la evidencia visible de su fe invisible. Caminar con Dios hoy implica someter la voluntad, ajustar los deseos y permitir que la voz del Señor sea la brújula diaria. Esa obediencia transforma el carácter y dirige los pasos. Cultivar una relación constante, no ocasional. Enoc caminó con Dios durante 300 años. No un mes, no un año, no una temporada. Su vida fue una relación continua. Esto muestra que caminar con Dios no depende de momentos emocionales, sino de una práctica diaria, oración, meditación en la palabra, quietud ante su presencia y obediencia fiel. Ser una voz de luz en tiempos de oscuridad. Enoc no solo caminó con Dios, también profetizó. Su vida y su mensaje confrontaron la impiedad. En una generación que hacía lo malo, él anunció la verdad. Hoy caminar con Dios también implica reflejar su luz, hablar con sabiduría, vivir con integridad y ser una señal para otros. El mundo necesita voces que anuncien la justicia y la misericordia de Dios. Recordar que la comunión con Dios prepara para la eternidad. El traslado de Enoc revela que la vida con Dios no termina en la muerte, trasciende hacia la eternidad. Caminar con Dios hoy es vivir anticipando el encuentro final con Él. Es vivir conscientes de que esta vida es preparación para la vida eterna. Enoc nos muestra que la muerte no es un final para quien vive en comunión con Dios, sino un paso hacia una mayor cercanía con Él. Agradar a Dios como objetivo de vida. Hebreos dice que Enoc agradó a Dios. No dice que agradó a los hombres, que impresionó a su generación o que buscó reconocimiento. Su vida tenía una sola audiencia: Dios. Caminar con Dios implica vivir de manera que su corazón sea honrado. Esto significa vivir con pureza, con fe, con humildad, con entrega. Comprender que caminar con Dios no depende de la perfección, sino de la dirección. Enoc no fue un hombre perfecto, fue un hombre dirigido por Dios. El caminar espiritual no requiere nunca fallar, sino nunca dejar de regresar a la presencia divina. La fidelidad constante es más poderosa que los momentos de grandeza aislada. La historia de Enoc no es un adorno en la Biblia, es un llamado a una vida más alta. Él nos enseña que caminar con Dios es posible en cualquier generación, incluso en las más corruptas. Nos enseña que la fe verdadera produce un testimonio tangible. Nos enseña que quien vive cerca de Dios no debe temer a la muerte. Nos enseña que la recompensa de caminar con Dios es Dios mismo. Enoc desapareció porque Dios lo tomó. Su legado permanece porque Dios lo quiso resaltar. Y su mensaje continúa porque el camino que Él abrió sigue siendo el mismo camino para nosotros hoy. Caminar con Dios no es un misterio inaccesible. Es una invitación divina. Es un llamado a levantarse en medio de una generación que se aleja y elegir la senda estrecha que lleva a la vida. Es vivir cada día con la convicción de que agradar a Dios es el propósito más alto que un ser humano puede tener. El legado de Enoc nos recuerda que la fe transforma el destino humano, y su vida nos muestra que caminar con Dios
no cambia solo la manera en que vivimos, cambia la manera en que trascendemos. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente.